Bienvenidos a Noticanal YT, con las noticias más recientes del Ecuador. Ecuador elige presidente en medio de tensiones. Noboa enfrenta a su vicepresidenta y el correísmo busca recuperar el poder. Este domingo, más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente, quien gobernará hasta 2029. La jornada electoral también definirá la composición de la Asamblea Nacional con 151 legisladores y la elección de 5 representantes para el Parlamento andino. A un año de la declaración de conflicto interno armado, Ecuador elige nuevo presidente en un clima de alta incertidumbre. Los expertos señalan que las principales preocupaciones ciudadanas incluyen la crisis de seguridad y el auge de la violencia criminal, la reactivación económica, la generación de empleo y la inversión, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de políticas sociales y la estabilidad del sistema energético para evitar nuevos apagones en 2025. La primera vuelta, que cuenta con 16 candidatos, se desarrolla en un contexto de creciente inseguridad. Aunque en el último año se ha registrado una leve reducción en los índices de violencia, las calles del país siguen marcadas por la presencia constante de las Fuerzas Armadas, encargadas de reforzar la seguridad interna. Daniel Noboa, según las principales encuestadoras, supera en intención al voto al resto de los candidatos. Su popularidad se basa en su política de mano dura contra el crimen organizado, aunque ha sido objeto de críticas por denuncias de abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos. Uno de los casos más recientes que ha generado controversia es la muerte de 4 adolescentes durante un operativo militar, hecho que solo tuvo una leve mención en el debate del 19 de enero. En términos económicos, la dolarización ha proporcionado cierta estabilidad, pero los problemas estructurales persisten. El país enfrenta altas tasas de desempleo y una profunda crisis energética que en 2024 provocó apagones masivos durante varios días. La principal rival de Noboa es Luisa González, representante del correísmo. Aunque su base electoral ronda el 30%, su candidatura enfrenta el desafío de la distancia generacional con respecto al liderazgo de Rafael Correa. Frente a la política de seguridad implementada por Noboa, González y otros aspirantes han evitado proponer cambios radicales, reflejando la gravedad de la crisis delictiva en Ecuador. Para evitar una segunda vuelta el 13 de abril, un candidato deberá obtener el 50% de los votos o una ventaja de al menos 10 puntos sobre el segundo. De lo contrario, se celebrará un balotaje con un debate previsto para el 23 de marzo y un simulacro electoral el 6 de abril. Las encuestas sugieren que la contienda final se definirá entre Noboa y González. El presidente y candidato Daniel Noboa ejerció su voto en la mañana de este domingo en la unidad educativa Antonio Moya, ubicada en la comuna de Olón, en Santa Elena. Acompañado de su familia y escoltado por un fuerte operativo militar, Noboa busca consolidar su permanencia en el poder tras haber asumido la presidencia en 2023, luego de que Guillermo Lasso aplicara la muerte cruzada y convocara elecciones anticipadas para completar el mandato. Por su parte, la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, votó en la unidad educativa Carlos Romerio Zambrano, en la parroquia de Canuto, Chone. A través de su cuenta en X, expresó: "Hoy elegimos el camino de la unidad, la valentía y la paz. Un camino donde el gobierno trabaje para la gente y esté siempre de su lado". Tras emitir su voto, González reafirmó su compromiso de revivir el país y busca hacer historia como la primera mujer elegida presidenta de Ecuador. Su victoria representaría el retorno del correísmo en un escenario de fuerte polarización política. En más noticias. Asamblea Nacional avanza en posible juicio político contra el ministro de Defensa por desaparición de menores. La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional aprobó un informe de fiscalización que recomienda enjuiciar políticamente al ministro de Defensa, Giancarlo Loufrado, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de 4 menores en el sector de las Malvinas, Guayaquil. La moción, impulsada por el legislador Maurchel Vallejo, recibió 7 votos a favor y ahora será enviada al Pleno de la Asamblea para su análisis y eventual votación. El informe detalla los hechos ocurridos desde la desaparición de los menores el 8 de diciembre de 2024 hasta el 6 de enero de 2025, cuando el ministro Loufrado ofreció disculpas públicas en cadena nacional tras confirmarse la muerte de las víctimas. Entre las principales conclusiones del documento se destacan: se habrían cometido violaciones al artículo 10 de la Ley de Defensa Nacional. La desaparición de los menores no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las que estarían involucrados miembros de las Fuerzas Armadas. Se evidenció la ausencia de una política pública integral con enfoque en derechos humanos y la falta de protocolos adecuados para actuar en casos similares. El informe también recomienda que los Ministerios de Defensa, Interior, Derechos Humanos e Inclusión Económica, junto con la Defensoría del Pueblo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, adopten medidas preventivas y correctivas para garantizar la protección de menores y evitar la repetición de estos hechos. El siguiente paso es que el documento sea remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para su socialización y posterior debate en el Pleno, donde se decidirá si se da paso al juicio político contra el ministro Loufrado.